De un tiempo a esta parte, la gestión patrimonial de Valparaíso, levantada desde la municipalidad, el Consejo Nacional de la Cultura y la Arte, la Corfo y otra institución afines, a raíz del nombramiento del casco histórico de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad del año 2003 por la UNESCO, ha impulsado cierto discurso público que aspira a instalar en el imaginario colectivo una representación múltiple de esta ciudad, como capital cultural de Chile, ciudad patrimonial, ciudad paisaje anfiteatro, ciudad dinámica y ciudad puerto. Se asumiría así un Valparaíso único, particular, cuya riqueza cultural moldearía la identidad, diferenciándola del resto de las ciudades. Debido a lo anterior, la categoría de ciudad-puerto, que aquí nos compete, vendría a reforzar dentro de este nuevo marco aquella idea basada en la identidad tradicional del puerto, esto es, el ser porteño, fundado bajo el carácter histórico de las actividades portuarias, dando cuenta de esta íntima relación entre la ciudad y el mar. Sin embargo, ante los hechos de la modernización portuaria de comienzos del año 2000, y bueno, este proceso de modernización del puerto se viene llevando desde los años 80 y el año 2000 es como una finalización, que dio paso a licitaciones, concesiones, mayor participación de privados, con consecuencias directas en el ámbito de lo laboral y lo económico, y la nueva condición declarada de Valparaíso, podemos vislumbrar la presencia de un cambio en el modelo de desarrollo económico de la ciudad. La otrora actividad portuaria sería reemplazada por aquella actividad ligada al patrimonio cultural y su consumo por medio de la industria turística y de servicios. La relación entre patrimonio y su potencial económico es claro para la gestión. Y aquí hago la seña que este potencial económico creo que es claro solamente para la gestión. Y cito el informe de la fase 1 del Plan Director de Gestión Patrimonial del año 2011. El turismo ha resultado una oportunidad en crecimiento. La declaratoria ha puesto a Valparaíso en el circuito económico de la cultura. Se presenta entonces así el turismo como la puerta de entrada para el desarrollo de otras actividades como la hotelería, los viajes, los recorridos, la gastronomía. En definitiva, y según este discurso, el turismo sería, y comillas, vuelvo a citar, la actividad tradicional del puerto. Entonces, ante esta declaración, el turismo cultural se nos muestra como la única salida económica posible y sostenible en el tiempo frente al nuevo contexto de la ciudad. Lo señalado hasta aquí parece ser concluyente. La ciudad de Valparaíso se ha redefinido, o más bien alguien o algunos decidieron definir el carácter de la ciudad y con ello su futuro. A partir de entonces, el nuevo carácter patrimonial sentaría en el discurso público la apropiación por parte de los ciudadanos de cierto patrimonio cultural porteño, el cual se encontraría asociado a nociones basadas en conceptos como identidad, turismo, memoria, nociones todas ellas presentes cuando dicho discurso hace alusión a los cementerios. Bueno, ahora voy a partir con el tema de los cementerios. Declarado Monumento Nacional desde el año 2005, los 3 cementerios del Cerro Panteón, me refiero al número 1, el número 2 y el de Disidentes, que están los 3, forman parte de aquellos lugares intervenidos por la gestión, la cual promueve la recuperación, el cuidado y la puesta a valor de estos sitios con el fin de convertirlos en bienes culturales para la ciudad. Ya hacia el año 2004, Ana María Ojeda, que es la actual directora del Archivo Histórico de la Municipalidad de Valparaíso y la que comenzó con todo este proceso de puesta en valor de los cementerios, elabora una propuesta de gestión para la Unidad Técnica de Patrimonio, donde se pueden apreciar las primeras aproximaciones a las nociones con las cuales se identificarían estos cementerios. Y la cito: en estos cementerios están todos, los ricos, los pobres, los cobardes, los héroes, los chilenos, los extranjeros, los porteños, los gringos, los católicos y los protestantes. Están nada menos que nuestro pasado, nuestra historia y nuestra identidad. Son un museo de obras de arte, especialmente de mármol. Ahora bien, los cementerios han sido dotados de variadas representaciones que dependen del contexto histórico, político y cultural de las épocas, como también son condicionadas por la forma de relación que existen entre los sujetos y este espacio. En este sentido, el discurso oficial utiliza ciertas ideas y nociones que construyen una imagen ideal del cementerio, que instaladas desde el sentido común validen y reproducen conceptos de memoria, identidad, cultura, patrimonio, promovidos por la gestión. Entonces, vamos a hablar de estas nociones. Yo rastreo 3.
En primer lugar, nos encontramos con la noción de que los cementerios patrimoniales ubicados en el Cerro Panteón son, por su arquitectura y monumentalismo, museos al aire libre. En una encuesta realizada en el año 2011, a las personas que se encontraban en el cementerio número 1, un 25% señaló que la arquitectura y el arte le dan lo característico y lo patrimonial a este sitio. Esto demuestra que quienes visitan aquellos cementerios interpretan y comprenden el lugar como un cúmulo de obras y esculturas, dándole cierta relevancia a los elementos tangibles como parte importante del valor patrimonial presentes en ellos. Como veremos más adelante, la noción de museo trae aparejada otra idea, que es la idea de que, en consecuencia, es un lugar para la visita y para el recorrido turístico, al igual que los otros museos. En segundo lugar, tenemos asociada la noción de que los cementerios son espacios o lugares de memoria. Se le atribuye al cementerio la particularidad de poseer grabada en la piedra la memoria individual de los sujetos, como también la memoria colectiva de la sociedad porteña en su conjunto, lo que en definitiva para el discurso patrimonial sería la memoria de Valparaíso. Al respecto, desde la gestión patrimonial se señala: es un espacio de memoria porque nos habla de una realidad del siglo XIX, una realidad que ocurría cuando la muerte y la religión hacía que tú vayas a un espacio mortuorio o a otro. Y a esto se refiere a que el cementerio número 1 católico está frente al cementerio de disidentes. Por lo anterior, la noción de lugar o espacio para la memoria se encuentra ligada estrechamente a otro concepto, que es el concepto de más o menos de historia. En otras palabras, el espacio mortuorio funcionaría como un lugar para acceder al pasado por medio de la memoria. Algo así como un libro de historia que debe leerse. De la misma forma, se reconoce en el cementerio número 1 una memoria dormida donde reposa la identidad y el reconocimiento de lo propio. Tomar esta memoria y ponerla en valor significaría homenajear a las antiguas familias del puerto, a aquellos forjadores, comillas, forjadores de la ciudad. Personajes como Agustín Eduardo Sandón, John Brown Diffin, Pascual Baguriza, Enrique Simpson, entre otros, serían los gestores de Valparaíso, cuya memoria resguardada en el cementerio permitiría contar la historia de los antepasados y construir la historia de la ciudad. Y por último, en tercer lugar, tenemos instalada en el sentido común la noción de que los cementerios son lugares donde reposa la identidad de la ciudad. El cementerio, y cito de nuevo a Ana María Ojeda, el cementerio es la identidad de los porteños, porque ahí los que están nos dieron las características de lo que es Valparaíso. Están tanto los que nacieron en esta tierra como los inmigrantes, ese sello cosmopolita, ese porteño que mira al horizonte. El discurso patrimonial, por tanto, reconoce en los cementerios del Cerro Panteón que se encuentra, por un lado, aquel legado histórico, político y cultural que estos personajes ilustres le dieron a Valparaíso, y por otro lado, una serie de ritos, símbolos, aspectos culturales y expresiones sociales en que se fundaría la particularidad porteña. Y por tanto su propia identidad. Debo recalcar que la elección de Valparaíso como patrimonio de la humanidad respondía a que la ciudad posee una identidad cultural única, valorable, por lo que el cementerio como, comillas, ciudad de los muertos o necrópolis, se piensa desde el discurso como una copia de la ciudad de los vivos, cuya identidad cultural se transmite a este lugar a través de los rituales, las celebraciones, las simbologías. Esta noción de ciudad es otra forma de resignificar este espacio, dándole un nuevo carácter. Como ciudad, el cementerio debe ser la imagen de la ciudad de los vivos, que la envuelve, es decir, turística, patrimonial y cultural como Valparaíso. Bueno, el propósito mercantilista que posee el discurso patrimonial acerca de la valorización de los espacios fúnebres se proyecta en la dirección del rescate y cuidado de aquellos bienes históricos arquitectónicamente más importantes para su usufructuarlos dentro del área turística. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay una empresa turística llamada Tour Nocturnos Cementerios que realiza tours nocturnos por los cementerios del Cerro Panteón y también intercambiándose con el cementerio de Playa Ancha. Bueno, en entrevista con Danilo Quesada, que es el fundador de esta empresa, él fue el que se acercó a la corporación para plantearle a la municipalidad que él quería rescatar la historia y las leyendas de estos cementerios y que no se perdieran en el tiempo. Y bueno, siguiendo con la entrevista de él, yo le pregunté qué elemento patrimonial podría rescatarse dentro de estos tours nocturnos.
Y él me plantea que, en los turnos se rescata mucho el tema histórico-patrimonial, sino que se liga más al tema de la experiencia y las sensaciones basado en gente que se disfraza y va contando historias de miedo y de leyendas. Y es que ha crecido de manera muy notable el turismo de la experiencia y las sensaciones, que pone al cementerio dentro de los primeros lugares, porque también están, no sé, los hospitales abandonados o las excárceles. Y él me dice, porque es un lugar distinto, un tipo de turismo distinto a los demás, y a la gente le llama mucho la atención. Imagínate estar en un cementerio de noche, la expectativa de que creen que se les va a aparecer algo. Lo siguiente yo lo planteo como una conclusión, una crítica conclusiva que se llama identidad, memoria, turismo o el triángulo patrimonial. Entonces, la suma de los elementos anteriormente mencionados permite comprender cómo el discurso patrimonial sobre los cementerios se basa en nociones político-culturales que modifican la percepción del espacio fúnebre por parte de la sociedad. Entonces tenemos un espacio de memoria como herramienta para acceder al pasado, un lugar de identidad para levantar la preservación de rasgos culturales, características propias que dan pertenencia y honrar a personajes ilustres, y como museo al aire libre para resaltar la importancia de su histórica arquitectura. Todas estas nociones darían sustento a la idea del cementerio como espacio turístico patrimonial. El espacio fúnebre se ha vuelto un nuevo nicho de la industria cultural. Dentro de este marco, de hecho, no tendría cabida otras apropiaciones, representaciones o definiciones del espacio en cuestión. En este sentido, que en el discurso público acerca de los cementerios patrimoniales se encuentran las mismas nociones que los liberales de fines del siglo XIX promovieron para instalar como única su representación del cementerio, por sobre otras excluidas, y estas nociones que utilizaban los liberales eran las mismas, o sea, museo al aire libre, espacio de memoria, espacio de identidad, lugar para la visita turística. Entonces, que utilicen las mismas nociones no es para la disciplina histórica coincidente ni azarosa. Para el análisis de este problema yo planteo lo que llamé en un principio el triángulo patrimonial. Para la primera arista, el discurso patrimonial fija en determinados lugares u objetos cierta memoria del pasado, seleccionando de esta forma aquello digno de ser recordado. Como lo señalaría Candau, los difusores de la memoria por excelencia son los museos, o sea, son los monumentos a los muertos, las necrópolis, los osarios. Entonces, pero la memoria es imposible de escindir de otro concepto, la identidad. Gracias. Por tanto, la protección del cementerio como depositorio de la memoria individual, colectiva o de la ciudad significaría a su vez el mantenimiento de la identidad y la historia que de él emana. Pero como dijimos en un momento, que el cementerio como lugar de memoria sea una herramienta para acceder al pasado, el discurso plantea casi en el mismo nivel conceptos como pasado, historia y memoria. Porque hay que entender que el discurso patrimonial no necesita de precisiones conceptuales. Lo que busca instalar son ciertas nociones en el sentido común. Y como lo plantea Paul Ricoeur, lo que justifica en última instancia esta opinión preconcebida por la buena memoria es la convicción de que no tenemos otro recurso sobre la referencia al pasado que la memoria misma. Es por eso que el discurso patrimonial hace un uso y un abuso del concepto de memoria dentro del discurso patrimonial, levantando lugar de memoria, memoriales, memorialismo, etc. Pero hay que entender que la memoria, como concepto, es subjetiva. La memoria la aporta alguien que fue testigo y actor. Entonces uno se pregunta, ¿la memoria de quién quiere rescatar en el cementerio? O sea, si el cementerio es un lugar de memoria, la gestión patrimonial busca rescatar la memoria de quién. Lo que yo digo es que las políticas culturales buscan instalar una memoria que proviene desde arriba, imponiendo lo que es digno de ser recordado. Por lo tanto, como planteaba Canclini, nunca está de más decir que qué recordar y qué somos nosotros busca en definitiva neutralizar toda diferencia que genere conflicto. Como ya lo advertía él, el patrimonio se crea político para no expresar contradicciones sociales. Cualquier contradicción no permitiría configurar un patrimonio de todos. Bueno, la segunda arista es acerca del tema de la identidad. Lo que yo planteo es que el patrimonio quiere rescatar cierta identidad, pero como planteaba el profesor Pablo Aravena, la identidad se refiere al sentido de que uno
resulta más o menos evidente que no somos ni estamos destinados a ser siempre los mismos, ni por dentro ni por fuera. Por tanto, el concepto de identidad es cambiable dentro de las personas. Entonces, si la gestión patrimonial quiere cosificar cierta identidad, porque Claro, desde esta perspectiva la identidad no es una y estática, y por tanto cualquier acción que ligue la conservación patrimonial con la conservación de la propia identidad, lo que busca en definitiva es cosificar aquellas expresiones humanas en constante cambio. Y por último, la tercera arista de este triángulo patrimonial que yo llamo, está basada en el concepto de turismo. El turismo se volvió el nuevo articulador de la economía urbana. Darle al cementerio la característica de ser un espacio turístico patrimonial vendría en función de reactivar aquellas zonas comercialmente muertas en la ciudad. Sabemos que las inhumaciones dentro de estos recintos son 2 o 3 por año. Proceso inherente al capitalismo postindustrial que transforma aquellas zonas, comillas, históricas en nuevos polos de desarrollo. En este sentido, el patrimonio cultural de una ciudad se transforma en el bien económico por excelencia de la lógica cultural capitalista. El turista recorre el espacio mortuorio de manera efímera, demandando aquel pasado porteño estático en el mármol, cuya historia es contada desde la narración biográfica porque en los tours nocturnos que se hacen se van recorriendo los nichos de estos personajes ilustres que se busca rescatar de manera biográfica, en un show de disfraces y fantasmas. A lo anterior, el cementerio municipal patrimonial se vuelve un lugar de tránsito museificado. Y lo que yo planteo aquí, cuando dijimos que una de las nociones era el cementerio como museo, es que la gestión patrimonial museifica un espacio. Y tomando este concepto desde un profesor que se llama Luis Alegría, que plantea que el discurso patrimonial museifica los espacios que de manera vertical, o sea, impone qué mostrar, impone qué recordar, impone qué somos nosotros, y que es totalmente opuesto a otro proceso que podríamos instalar en Valparaíso, que es la musealización, donde el patrimonio se muestra y se construye con la comunidad, no es un patrimonio desde fuera. Entonces, la comunidad, de manera democrática, construye qué quiere mostrar, construye qué para ella es su patrimonio. Y en este sentido, el discurso patrimonial siempre habla de una identidad y de una memoria. ¿Por qué no plantear otras memorias u otras identidades dentro de la ciudad? En este sentido, se invisibiliza el carácter público del cementerio, del lugar de relaciones sociales y de diálogo continuo entre los vivos y los muertos. Y ahora, para terminar, bueno, el título de esta ponencia escondía un doble sentido. Cuando yo hablaba de redefinir a la ciudad-puerto, hablaba por un lado la redefinición de este cambio en el desarrollo económico de la ciudad desde ciudad-puerto a ciudad patrimonial, pero también hablo de esta otra ciudad, de la ciudad de los muertos, que dentro de este nuevo contexto patrimonial también tuvo que ser redefinida para entrar en esta lógica cultural capitalista y de turismo, que es esta ciudad de los vivos tuvo que ser, esta ciudad de los muertos tuvo que ser también transformada y resignificada para el nuevo contexto. Y es por eso que también uno puede rastrear estas mismas nociones actuales en los discursos liberales del siglo XIX. Y eso.